1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos. Una vez más, gracias, Señor, por el grato momento que pasamos cuando estamos reunidos juntos. Gracias por tus bendiciones. Ahora estamos abriendo una vez más, como cada día el Señor, las Escrituras, deseando que tú nos hables a nosotros, Señor. Gracias porque el mensaje siempre es primeramente para aquel que lo está dando. Y gracias por este desafío de esta porción que hoy hemos leído, Señor. Tú la utilices en el corazón de todos los que estamos aquí hoy, porque para todos puede resultar útil, porque toda la Escritura es inspirada por ti y es útil, Señor. Así que te pedimos que nos formes, nos moldees conforme vamos aprendiendo de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sin duda que hoy en día, ustedes estarán de acuerdo conmigo, en las iglesias se ha creado un estereotipo del ministro ideal o exitoso, ¿no? Y los criterios que se utilizan para evaluarlo básicamente son los mismos que se utilizan en el mundo para evaluar a cualquier hombre exitoso. El tipo tiene que tener un salón grande, tiene que haber mucha gente, tiene que tener carisma, por supuesto un par de maestrías, alguna que otra foto de ser posible con los predicadores del momento, un libro por lo menos tiene que tener escrito, obviamente en un Fiat 600 no puede andar, tiene que tener ese feel, ese tacto con las personas que están allí prestas para escuchar una frase rimbombante. Si cumple con todas estas cualidades que el mundo establece y otras que seguramente estoy olvidando, se puede considerar a ese ministro exitoso, ¿sí? Ahora bien, la Biblia maneja otros criterios para evaluar. Ojo, no estoy diciendo que todo lo que mencioné recién necesariamente es malo, ¿no? Me estoy refiriendo a los criterios de evaluación, que son incorrectos, materialistas y mundanos también. No es la Biblia no evalúa a los hombres que están en el ministerio de esta manera. En las Escrituras, para medir a un buen ministro, se manejan otros valores, se tienen en cuenta otras cosas. Nosotros, cuando estudiamos el capítulo 3, en los requisitos para el obispado y aún también para el diaconado, hemos visto que para Dios es más importante lo que la persona es delante de Él que lo que hace en sí. El carácter por sobre las habilidades. Eso es lo que cuenta para Dios, para lo que tenemos aquí en las Escrituras, ¿sí? Ahora, en esta porción que nosotros hemos leído de 1 Timoteo 4, el 6 al 16, Pablo continúa instruyendo a Timoteo para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Y en base a estas instrucciones nosotros podemos aprender algo. ¿Cómo es o cómo puede llegar a ser un hombre, un buen servidor, un buen ministro de Jesucristo? ¿Qué cosas cuentan, verdad? Porque Pablo le dice, serás buen ministro de Jesucristo, le dice a Timoteo. Pero antes le dijo que debía hacer algo, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Y también añade ciertas prácticas, algunos imperativos para que Timoteo, él debe tener en cuenta y todos puedan ver su progreso, ¿no? En el ministerio, por sobre todo, ¿no? Dejaremos de lado los criterios del mundo y nos enfocaremos en los criterios que la Biblia dice con respecto a un buen ministro de Jesucristo. Y esto es bueno para la iglesia.
No solamente es un desafío para los ministros, es bueno para la iglesia, para que todos sepan qué esperar del pastor. Porque muchas veces uno se crea una falsa expectativa del pastor y luego se termina desilusionando. Para eso hay que saber qué es lo que dice la Biblia en cuanto al ministerio. También vamos a ver en qué cosas tiene que estar ocupado el pastor, sus prioridades y también las cualidades que nuevamente tienen que reunir, como ya hemos visto en otra oportunidad, ¿sí? En primer lugar, quiero que veamos, un buen ministro de Jesucristo advierte a la iglesia de los peligros, ¿sí? Noten cómo comienza el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. O estas cosas. Si estas cosas enseñas a los hermanos, como dicen otras versiones, ¿sí? Ahora uno se pregunta, ¿qué cosas? Y aquí es exactamente lo que dijo en el versículo 1 al 5 de este capítulo 4. Lo dicho anteriormente. Si Timoteo enseñaba que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que prohibirían casarse y mandarían abstenerse de alimentos, es decir, si advertía a la iglesia del peligro de los falsos maestros, del peligro de las falsas doctrinas, del peligro de caer en apostasía, estaría haciendo la labor de un buen ministro. Si adviertes a la iglesia de los peligros, serás un buen ministro de Jesucristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, cuando leo esto, es imposible no pensar en los profetas del antiguo pacto, que a menudo tenían que entregar, mejor dicho, un mensaje de parte del Señor al pueblo, amargo el mensaje. Era advertirles al pueblo de las consecuencias de su pecado, de las cosas que le vendrían por dejar al Señor. Y en cierta manera es lo que Timoteo tiene que hacer ahora, advertir a los hermanos del peligro, alertarlos contra los engañadores. ¿Sí? Mirá, tené cuidado de apartarte de Dios, tené cuidado con los que estás escuchando, tené cuidado con esos predicadores que son hipócritas y mentirosos, tené cuidado con esa conducta, tené cuidado con esto y lo otro. No es grato esta parte de la labor ministerial, no es tan grato hacer esto porque algunos te pueden ver, ¿acaso sos el único que tenés la verdad absoluta? ¿No? O podés pensar como algún profeta, no me van a escuchar si digo esto. O herís a algún hermano que tenía por doctrina bíblica alguna herejía. Pero es necesario que el buen ministro lo haga. Es como cuando el doctor te tiene que dar la mala noticia. Ustedes habrán notado que hay algunos que prefieren no darla, ¿no? Y la van dibujando. Y eso es malo. Lo mejor es que te advierta de los peligros. Mirá, fumás una caja de cigarrillos más y te vas a morir. Es lo mejor. Que te advierta, así estás notificado. Son esos mensajes, digo yo, charlas, comentarios, que a lo mejor no caen tan bien. Porque muchos solamente quieren escuchar cosas positivas, alentadoras, o que te animen a seguir adelante con métodos tal vez antibíblicos, ¿verdad? Útiles para resolver problemas cotidianos, esas cosas quieren escuchar. Pero es necesario que la iglesia sea advertida de los diferentes peligros que le acechan, ¿sí? Obviamente no se puede y no se debe, no es ético tampoco hablar todo el tiempo de falsa doctrina y todo el tiempo de apostasía, porque no terminás edificando en última instancia. Pero es parte importante también de la labor del pastor, advertir a la iglesia. En estos días veíamos un dibujo con los chicos justamente del profeta Jeremías. Esa parte del capítulo 27 y 28 que él anuncia al pueblo lo que ha de venir, ¿sí? El rey de Babilonia va a venir, los va a llevar cautivos a todos ustedes, el templo va a ser destruido, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan que él se puso un yugo sobre el cuello? ¿Sí? Pero también apareció un tal profeta llamado Ananías, que profetizó todo lo contrario al profeta Jeremías. Y la gente, la mayoría del pueblo, incluyendo al rey, prefirió creerle a él antes que a Jeremías. Y así les fue luego. Pero era la labor de Jeremías advertir al pueblo, por más que le escucharan o no le escucharan, anunciar lo que dice el Señor. Juan Calvino dijo que el pastor tiene que tener dos voces, una para llamar a las ovejas y otras para ahuyentar a los lobos rapaces. Más adelante, en la segunda carta, Pablo, escribiendo otra vez a Timoteo, en el capítulo 4 también, los primeros versículos, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí va,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La sana doctrina, lo que enseña Pablo aquí, también consiste en exponer el error y advertir a los hermanos del peligro que siempre está a flor de piel en la iglesia. Un comentarista, Warren Wiersbe, dice: un pastor debe enseñar doctrina positiva para que las personas sepan lo que creen y a dónde se dirigen, pero también debe denunciar la doctrina falsa para que las personas no sean seducidas y extraviadas. Ambas cosas corresponden a un buen ministro: enseñar buena doctrina y advertir a la iglesia de las falsas doctrinas también. Eso tiene que hacer Timoteo. Ahora, otra vez volviendo al rol de los profetas y ahora pensando en Ezequiel. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje conocidísimo como el atalaya de Israel? Acompáñenme un momentito a Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. 16 mejor. Ezequiel 3:16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. El 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Esto añade un peso, mis queridos hermanos, sobre los hombros de los ministros, de los líderes de la congregación, los líderes espirituales, porque ellos son responsables ante Dios de advertir al pueblo del Señor de los peligros. El buen ministro es aquel que enseña estas cosas. Esto es servir bien al Señor. Así que no veas al pastor como un pesado que te está persiguiendo. No es eso. Probablemente él esté viendo el peligro que se avecina en tu vida y trata de advertirte, ¿sí? Porque es su función también. No solo comunicarte la buena doctrina, sino apartarte también de la falsa. ¿Sí? Bueno, para lograr esto, enseñar y advertir, continuando en 1 Timoteo 4, la segunda parte del versículo 6, es necesario que el ministro esté nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Así dice la segunda parte. Pero añade Pablo que has seguido, hablándole personalmente a Timoteo. Lo que Pablo quiere es que el joven ministro Timoteo siga alimentándose de la sana enseñanza que recibió de parte de su madre, de su abuela, de parte del apóstol Pablo, también de su estudio personal, como fuera, pero no es opcional. Esto es algo que sí o sí tiene que estar en la vida de un buen ministro de Jesucristo. Nutrirse de las Escrituras. Pablo le dice las palabras de la fe y la buena doctrina, pero si queremos redondear, él tiene que estar nutrido de la Biblia, ¿no? A lo mejor usted dice: pero es obvio que el pastor tiene que conocer su Biblia, si no, ¿cómo la va a enseñar? Pero ¿está seguro que esto es obvio? Los que venimos de un trasfondo pentecostal, carismático u otras denominaciones, sabemos que no es algo habitual que un pastor se dedique al estudio serio de las Escrituras, ¿verdad? Sí al griterío, sí a querer infundir ánimo, charla motivacional, constante aliento a seguir adelante, pero con métodos superficiales, humanos y no bíblicos. Al no estar nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina, y entonces no tiene nada con qué alimentar al rebaño, ¿sí? Solo es comida chatarra que, bueno, es rica, pero no alimenta, ¿no? Quedas flaco espiritualmente. Ahora, esto también sucede con los que abogan ser de sana doctrina. Las conferencias, las reuniones, las actividades o cualquier otra cosa muchas veces roban el tiempo
que debería ser invertido en la oficina, encerrado con su Biblia, estudiando las Escrituras. Si este es su llamado, nutriéndose de buena doctrina. Yo sé que este no es el pastor que muchos quieren, ¿verdad? Sino uno más activo, más dinámico, aquel que siempre está en el living de los hermanos, el que en la fiesta de cumpleaños él se pone la nariz en payaso y anima la fiesta. Pero no es lo que la Biblia demanda de un hombre así. El buen ministro de Jesucristo, según nuestra porción, es aquel que se nutre con las palabras de la fe. Y esto no se logra de la noche a la mañana con una ojeada de la Biblia. El ministro pasa horas y horas estudiando las Escrituras para luego poder alimentar al rebaño. Por eso las iglesias deberían procurar que sus ministros sean más hombres de oficinas y no tanto exploradores, ¿no? Es una procura que tiene que alcanzar la iglesia. Mientras más conozcan su Biblia, más beneficiados serán los hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que alimenta tu vida espiritual? Lo que te nutre, lo que te da crecimiento. ¿Tu devoción personal? Por supuesto. Pero también necesitas la instrucción que el ministro pueda llegar a darte en cada oportunidad que abre las Escrituras. ¿Sí? Timoteo, seguí nutriéndote de la buena doctrina. Enseñá, advertí del peligro a los hermanos. Haciendo esto, serás un buen ministro de Jesucristo. Probablemente para otros eres... ¿Qué hombre vago ese Timoteo está estudiando la Biblia y para enseñar a laburar, vago? Sos un vivo. Pablo le dice, haciendo esto, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Sí? En segundo lugar, veamos lo que debe evitar y debe practicar un buen ministro de Jesucristo. Versículo 7. Estamos en 1 Timoteo 4, no nos vamos a ir de aquí. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sí? El buen ministro no solamente se compromete a nutrirse él de sana doctrina, y no solamente a advertir a los hermanos del peligro, sino que también evita la falsa enseñanza. No presta oído, se aparta completamente de esto. Como por ejemplo las fábulas profanas y de viejos. Ahora, esto no es una invitación a la ignorancia, ¿no? Esto no es... Pablo no le está pidiendo a Timoteo que ni siquiera aprenda qué creen los diferentes tipos de sectas. Claro que no, porque es bueno también saber esto para luego poder refutarlas o orientar a un hermano que tal vez se está inclinando a alguna falsa religión. No es eso lo que Pablo está haciendo con Timoteo, ni lo que le está pidiendo. Pasa por otro lado el mandamiento de Pablo. Él no quiere que Timoteo pierda tiempo con cosas que no edifican. Ahora, nosotros no sabemos específicamente qué tenía en mente Pablo, porque estas son las cosas que tienen que ver con el contexto. ¿A qué se refería él con fábulas profanas, ¿no? Él en el capítulo 1 habló también de fábulas y genealogías interminables que los falsos maestros estaban propagando. Y acá añade y de viejas, siendo un poco sarcástico también el apóstol, ¿no? Pero entendemos fácilmente el eje del imperativo. El buen ministro de Jesucristo debe rechazar rotundamente toda enseñanza que no cuadre, no corresponda a la sana doctrina. La palabra fábulas viene de mutos, ¿sí? Del griego, del cual se deriva nuestra palabra castellana mitos, ¿no? ¿Qué es un mito? Bueno, una historia irreal, un cuento, una leyenda, y ahí Pablo agrega y de viejas, historias supersticiosas que contaban las señoras que habían sido privadas de una educación formal que el hombre poseía, pero tal vez no ella. ¿No te contó nunca tu mamá o tu abuela una historia fantástica? ¿Un mito? ¿Una leyenda? Mi mamá solía contar la historia del pomberito. Pero lo contaba como que era real, ¿no? Que era un mito. No recuerdo si el mismo pomberito fue el que se convirtió en lobizón y atacó a la abuela. Pobre la abuela, pero era un mito, una superstición, pero ella dice que sucedió, ¿no? Historias de viejas, dice Pablo aquí. Este tipo de historias siempre han estado, porque el hombre de por sí es supersticioso, ¿no? Pero Timoteo debía evitar eso. Ahora, esto es la opinión de otros, no me parece nada certero, pero algunos creen que podría estar refiriéndose a los libros apócrifos, que ya comenzaban a circular entre los creyentes. Puede ser,
o historias que contenían algo de ocultismo, o el inicio del gnosticismo que luego comenzó a propagarse, ¿sí? Fuera como fuera, independientemente de la referencia puntual, es todo aquello que no procede de las Escrituras. Eso tenés que evitar, Timoteo. Probablemente pienses que es algo que no afecte a la iglesia contemporánea, ¿no? No, esto tenía que ver con Timoteo y con los efesios que eran medio raros en aquel momento. ¿Estás seguro de eso? Claro que sí, nos afecta hoy. Las fábulas, mitos, las supersticiones, es algo vigente en muchas congregaciones, en diferentes categorías, hasta llegando a lo ridículo, hasta algo tal vez un poco más sutil que tenés que descubrirlo. Un tal Cash Luna, que es un pastor, dice que se transfiguró igual que del Señor Jesucristo. Dante Gebel es un pastor argentino que tiene una mega iglesia en Estados Unidos. En cierta oportunidad le pidió a los feligreses que llevaran tierra en un frasquito. Así luego él comenzaba a orar y bendecir sus tierras. ¿Saben qué es eso? Brujería. Supersticiones. Ana Méndez, una supuesta profeta, agarró un billete de $1 y dijo, escuchen al dólar. Digo. Bueno, hoy parece que el dólar habla, pero cuando lo dijo me parece... Pienso que no. Supersticiones, cuentos, mitos, fábulas. ¿Qué más tenemos? El nuevo mover del espíritu, el manto sagrado de Jerusalén, la quinta dimensión de no sé qué. Son extremos de apostasía. Pero en menor escala también. Hay ministros que brindan charlas así como el psicólogo en su diván tratando de resolver los problemas del hombre. O ministros que toman un versículo no para explicarlo, sino para exponer sus ideas. O ministros que toman un pasaje que se entiende de manera literal, fácilmente, y lo espiritualizan. ¿A qué conclusión arribó esto? Timoteo, desechá las fábulas profanas y de viejas. Ajustate a lo que la Biblia enseña. Debemos ser muy cuidadosos con lo que oímos y aún con lo que enseñamos, por sobre todo. El buen ministro de Jesucristo no es alguien cool, relevante, con mensajes frescos. Es alguien que toma su Biblia, se aferra a ella. Por eso cuando notes que el ministro de repente dejó la Biblia a un costado y contó una historia que a vos te atrapó y decís, wow, qué interesante esto, pero no tiene nada que ver con la Biblia, ¿sí? Esas historias que uno dice, wow, quiero más, ¿qué sigue luego? Esto es impresionante. Algo raro hay ahí, ¿no? Acercándonos al 31 de octubre, fecha en que se conmemora la Reforma Protestante, podemos hacer nuestra una de las 5 solas, ¿no? Sola Escritura, como gritaban los reformadores. Solo la Escritura es nuestra fuente de autoridad y práctica, y cualquier enseñanza o tradición que no esté en armonía con las Escrituras debe ser rechazada. Cuantos más las fábulas profanas y de viejas, ¿no? Estas cosas son las que el buen ministro debe desechar. Y por el contrario, dice Pablo, debe ejercitarse para la piedad. Esto desechá y esto hacé. Eso es lo que le dice Pablo. Así continúa el versículo 7 y 8. Y esto es un mandamiento de Pablo a Timoteo. Y muy interesante porque pasa de la doctrina a la práctica. Pablo comienza a meterse más en la vida íntima del pastor, lo que sucede en sus devocionales, en su casa, cuando él está solo. ¿Sí? La palabra que Pablo utiliza aquí para ejercitarse, le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. La palabra que en el griego se traduce como gumnazo. Bueno, es parecida en cierta manera a la palabra que tenemos en castellano, gimnasia, o gimnasio también, que implica un ejercicio que requiere esfuerzo y una persistencia rigurosa en la práctica. Es decir, Timoteo tiene que someterse a la gimnasia espiritual. Eso es lo que le está ordenando Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe. Ahora, esto se entiende mejor si nosotros tomamos en cuenta el contexto en el cual Pablo lo dice, ¿no? Ustedes saben, entre los griegos había como un culto a lo físico, ¿no? Habrán notado esas estatuas que están así todo fortachones, ¿no? También se dice que en cada ciudad había un gimnasio, ¿sí? Donde los jóvenes iban a entrenarse. Ustedes saben eso de los Juegos Olímpicos, el atletismo y todas esas cosas. Pablo mencionó algo de eso, obviamente en su contexto. A los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 9, verso 24, le dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y continúa: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿no?
Timoteo, así como los atletas entrenan duro para recibir una corona, que en última instancia no vale nada, vos entrenate para la piedad. Entrenate para las cosas espirituales, aquello que tiene que ver con Dios y tu relación con Él. Eso es verdaderamente útil, te dice Pablo. Ahora, no significa esto que, entendamos bien, Pablo no le está diciendo, mirá, el ejercicio corporal no sirve para nada, deja de perder tiempo con esas cosas. No le dice eso. Sino que lo contrasta, ¿no? Uno es muy provechoso y lo otro es solamente para esta vida te sirve, ¿no? Así que si querés salir a caminar está bien, correr, si querés ir a un gimnasio, todo bien, pero debes prestar mayor atención a lo espiritual. No podemos comparar lo uno con lo otro. Uno es muy provechoso para esta vida y aún para la vida venidera. Imagínate que vas al doc y te haces un chequeo. Y él te dice, estás hecho una roca. Y vos salís todo así, portachón de ahí. Ahora si tenés que hacerte un chequeo espiritual, y a lo mejor quedás internado para un tratamiento de alta complejidad, ¿no? Estás completamente débil. ¿Cuánto más un ministro de Jesucristo debería prestar atención al ejercicio espiritual? Eso también requiere un entrenamiento duro. Es más fácil agarrar una pesa y dale, que dedicarle horas al estudio de la Biblia. Y Pablo dice, Timoteo, esto no puede ser. Aprovecha el tiempo, dedícate a las cosas espirituales. El buen ministro de Jesucristo es alguien que invierte tiempo y energía en el gimnasio de Dios, en la piedad. Ahora, observo una pequeña aplicación también en este punto. Esto es para toda la congregación, no solamente para los que ministran. Esto me hace pensar en que una persona piadosa se forma, se entrena para eso, ¿no? No es que se convirtió, ya acá tienes un hombre piadoso, una mujer piadosa, ¿no? Requiere un ejercicio previo. Es decir, hay una responsabilidad humana también para que te conviertas en una persona piadosa. Esta persona echa mano de la oración, la meditación en las escrituras, en el compañerismo, en la asistencia a los cultos, en el servicio a los demás, en el testimonio. Eso es ejercitarse. Eso hace que estés fuerte espiritualmente. Entonces, cuando viene algún tipo de virus, alguna acechanza del diablo, alguna falsa doctrina, algún desánimo, alguna angustia, te agarra fuerte espiritualmente. Y no te agarra con el sistema inmunológico totalmente débil y te desparrama para todos lados. Hay que ejercitarse para eso. Este hombre del que estamos hablando imaginariamente se ha ejercitado para la piedad. Está fuerte en su relación con Dios. Está equipado. Y no sucede lo mismo con aquel que no se ejercita para la piedad. Claro que no. Yo sé que todos necesitamos siempre de la gracia del Señor. Eso es cierto y bíblico. Pero no es menos cierto que muchas de nuestras frustraciones vienen porque no nos hemos ejercitado en la piedad. ¿Sí? Así es, mis hermanos. Entonces, cuando llega, pegamos el grito al cielo, ¿por qué permitiste esto, Señor? Pero si hubiéramos tenido un buen entrenamiento previo, a lo mejor en vez de quejarnos, dábamos gloria a Dios, ¿no? Es distinta la fortaleza espiritual. ¿Hay creyentes más entrenados? Esto pregunto. ¿Hay creyentes más entrenados y fuertes que otros? Por supuesto que sí. ¿Recibieron una gracia especial de Dios? No, la gracia de Dios es igual y disponible para todos. ¿Qué hicieron? La diferencia es que echaron mano de esa gracia, se ejercitaron en la piedad. Por eso están más maduros y más fuertes que otros creyentes. Cada uno es responsable de ejercitarse en la piedad, ¿sí? Un buen ministro de Jesucristo evita aquello que no edifica, que no es bíblico, y se ejercita para la piedad también. Bueno, en tercer lugar, el buen ministro de Jesucristo es un ejemplo para los demás creyentes. Ahora vamos al versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El puritano Thomas Brooke dijo una frase célebre que aún permanece entre nosotros. El ejemplo es la retórica más elocuente. Claro que sí. Es lo que habla más fuerte también, ¿verdad? Más que las predicaciones. Timoteo puede advertir a la iglesia de los peligros. Él puede enseñar, él puede evitar las fábulas. Él puede decir un montón de cosas. En el versículo 11 se le dijo, esto manda y enseña. Ahora, si su vida no respalda su mensaje,
La iglesia tomará sus predicaciones, un bollo, a la basura, porque lo han encontrado hipócrita a Timoteo, ¿sí? Ahora, si él quería ganar el respeto de los hermanos e influenciarlos, podía lograrlo a través de una vida íntegra, ejemplar. Ahí es aquí donde muchas veces los ministros y los creyentes en general fallan, cuando su conducta no acompaña la profesión de fe, ¿verdad? ¿Y cuánto daño hace esto al evangelio, al testimonio, con nuestros hijos, con los incrédulos, con los que nos rodean? Cuando decimos una cosa pero hacemos otra, ¿qué daño produce eso? Porque obviamente no es creíble una persona que dice un montón de cosas, ciertas obviamente, pero luego hace otra. Vamos a prestar atención a algunos de los puntos que Pablo remarca aquí a Timoteo. Ahora, lo primero que apreciamos es, dada la cultura de aquel tiempo, la edad podría resultar un obstáculo para que el ministerio de Timoteo pueda ser considerado, respetado por otros. Ustedes saben que en la cultura griega y otras también, a una persona menor de 40 era considerado un joven. Y ser joven en aquel tiempo tenía sus estigmas también. Probablemente los líderes en la iglesia donde estaba Timoteo eran muchos más maduros, mayores que él. Y él corría el riesgo de que no le prestaran atención por la edad. Entonces Pablo lo está aconsejando aquí para que él sea un ejemplo en cuanto a diferentes cosas y así ganarse el respeto de los hermanos. Ustedes saben que una manera de respetar a alguien, uno se gana el respeto con la integridad. Y esto independientemente de la edad que tenga. Puedes tener 15 y ser una persona completamente respetada en la iglesia, 20, 25, no importa. El proverbio dice 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Probablemente se cree que Timoteo tenía acá entre 30 y 35 a 40 años mejor. Pero al ser menor de 40 era considerado un joven. Ahora, ¿en qué áreas Timoteo debía ser un ejemplo? Lo primero, Timoteo debe ser ejemplo en palabra. Y saben que acá no se refiere al hecho de enseñar o predicar, sino a las conversaciones generales que cada uno tiene en su vida cotidiana. En eso él tiene que ser un ejemplo, en la forma de hablar. A mí me encanta esto cuando le he prestado atención, porque algunos creyentes creen que tienen el permiso para hablar como quieran, de una forma vulgar, soez, que a veces ni siquiera los incrédulos hablan. Y Pablo le dice a Timoteo, tenés que ser un ejemplo en la forma de hablar con los demás. Habla de tal manera que causes un impacto en los demás, no seas vulgar como otros. Habla como un hombre de Dios. Es espantoso que alguien que manifieste haber conocido al Señor siga con el lenguaje del mundo. El Señor dijo en Mateo 12 que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El hablar bien es un reflejo de lo que hay en el corazón. Porque antes el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cada uno habla conforme a lo que hay en su corazón. Si vive con malas palabras, si vive insultando, eso es lo que hay dentro suyo. Así se manifiesta. Claro que sí. Pablo dijo en Efesios 4:19, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? El buen ministro de Jesucristo no habla con doble sentido, no tira indirecta. Pablo también dijo a los colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. No es respetable directamente aquel ministro que tiene un vocabulario soez. Cualquier creyente que habla de esa manera no se le puede respetar porque te está mostrando lo que hay en su corazón. Ahora me pregunto, ¿cómo le puedes exponer el evangelio a alguien que te ha escuchado hablar barbaridades minutos antes? Imposible. Continuamos. Ejemplo en conducta también debería ser Timoteo. Y esto es tal vez una obviedad, pero indudablemente el ministro, el pastor, tiene que resultar un modelo ejemplar en cuanto a la conducta para que toda la congregación pueda imitarle. De hecho, el ejemplo tiene un impacto mayor aún que las palabras. Claro que sí. Por eso Pablo le exige esto a este joven ministro. El apóstol Pedro dijo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras nada más. Habrá gente que no prestará oído al ministro o cualquiera de nosotros que le predicamos el Evangelio, pero no se podrán escapar de una conducta ejemplar. Eso va a impactar sus vidas. Recuerdo que un pastor que conocí, él contaba, sus vecinos eran testigos de Jehová y luego se convirtieron al Evangelio, obviamente. Pero lo que les impactó fue el testimonio del pastor y su familia. Ellos no le evangelizaron, nada por el estilo, pero cómo conducirse fue el lazo por el cual el Señor lo trajo a ellos, la conducta. Eso le exige Pablo a Timoteo. Eso habla más fuerte. Lo otro, ejemplo en amor. El versículo 11 le dijo, esto manda y enseña, pero aún esa disciplina de mandar y enseñar a otros debía ser hecho con amor. Como alguien dijo, el ejercicio de autoridad sin amor es tiranía. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo, a los Corintios en su primera carta. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que vas a hacer tiene que ser hecho en amor. El pastor, el ministro, debe ser un ejemplo de amor por los hermanos. Yo creo que si hay algo que Timoteo pudo observar de la vida de Pablo y agarrar su pluma y tomar nota, es del amor que Pablo tenía a los hermanos. Pablo mismo expresó el continuo dolor que sentía por las iglesias, la preocupación que él tenía por los hermanos. Uno de los pasajes más conmovedores es aquel que le escribió en su segunda carta a los Corintios. En el capítulo 12 le dice, verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aquel distintivo del que habló Jesús, el distintivo que tiene que estar en los creyentes, el amor, es algo que tiene que manifestarse más plenamente en los ministros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros, sobre todo el ministro. La iglesia tiene que ver que es una persona amorosa. Un pastor sin amor por las ovejas y no podría llamarse pastor. Es una contradicción. Lo último que quiero que veamos de este punto es ejemplo en pureza. Todos sabemos que el pastor es una persona que tiene mucho acercamiento a las personas de la iglesia, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, por diferentes ocasiones, consejería o lo que fuere. Entonces se requiere que sea ejemplo en cuanto a pureza. Y sabemos que aquí pureza tiene una connotación en la sexualidad, ¿no? Porque más adelante en el capítulo 5 Pablo también le dice en el versículo 2 a Timoteo, hablando de su trato con las jovencitas, que tiene que ser como hermanas, con toda pureza. Y esto es algo en lo que podía destacarse no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Ustedes saben el contexto que estaba viviendo Timoteo en Éfeso. Era un culto a la promiscuidad, eso, ¿sí? Y él se podía destacar como un ministro del Señor, conduciéndose con toda pureza. Con la ayuda del Señor, debía tomar los recaudos necesarios para guardar su mente y su cuerpo. No aconsejar a jovencitas sin estar acompañado, evitar ciertos lugares, evitar cierto acercamiento, conservarse puro. Ahora, esto es un ejercicio que él debía realizar, no era solamente algo que tenía que tener en la mente. Él tenía que tomar los recaudos, así también cada creyente. Evitar ciertas cosas, ciertos lugares, ciertas personas, evitar estar a solas. Eso es conservarse puro. Si Timoteo lograba ser ejemplo en estas cosas, él tendría esa autoridad moral para poder corregir a aquellos que se conducían desordenadamente y a su vez resultar de estímulo a toda la congregación. Alguien dijo, la santidad no es una opción, sino la única manera de vivir la vida cristiana, viviéndolo en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Bueno, en cuarto lugar, último punto, un buen ministro de Jesucristo tiene prioridades claras y bíblicas. Así dice el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Muy interesante esto, mis queridos hermanos,
habiendo tantas cosas para hacer en la iglesia, habiendo tanto para trabajar en Éfeso con los hermanos, tantas labores que Timoteo podría llegar a realizar ahí, aquí le dice que se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El verbo ocúpate, vemos que está en presente aquí de imperativo, es decir, constantemente debía estar ocupado en la lectura pública o privada de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y Timoteo le podría haber escrito a Pablo, pero acá hay un montón de cosas para hacer, tengo que ir para allá y visitar, levantar paredes. Ocúpate en esto, Timoteo, en la lectura. Ahora, eso de la lectura pública es algo que se había tomado de las sinagogas judías. Todavía la iglesia no tenía un canon cerrado, las cartas apostólicas iban circulando por iglesia a iglesia, entonces al no tener cada una copia, se hacía pública la lectura. Ahora, esto también se puede aplicar en la vida personal del ministro, ¿no? Ya que él tiene que ser ejemplo. Entonces debía adoptar el hábito de la lectura de las Escrituras. Y esto es básicamente, mis queridos hermanos, todos lo debemos saber, donde se apoya el ministerio del pastor, en la lectura. Esto es su ministerio, lo fundamental. Dios nos ha revelado su voluntad a través de ¿qué? De un libro. La lectura constante de ese libro es fundamental para el desarrollo fructífero del ministerio. Acá no se trata de, bueno, si al pastor le gusta leer o no le gusta leer, no, tiene que leer sí o sí. Si Dios se reveló, su voluntad está expresa así acá, expresada en las Escrituras, tiene que leer. Si no, probablemente no fue llamado al ministerio. Ocúpate en la lectura, ya sea pública o privada, él tiene que estar abocado a eso. No, pero yo conozco un pastor que no le gusta leer, le gusta más escuchar. Ocúpate en la lectura. También debía ocuparse en la exhortación. Continuamos con las tradiciones de la sinagoga. Después de la lectura, que venía la exhortación. ¿Recuerdan Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé en una sinagoga? El versículo 15 dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Leían las Escrituras del Antiguo Testamento y luego se procedía a una explicación, exhortando a toda la congregación. Y eso tiene que estar ocupado Timoteo también. Ahora, ¿qué significa exhortar? Ya que Timoteo tiene que ocuparse en eso. En las mayorías de las veces que se utiliza en el Nuevo Testamento, aparece como consolación o consolar, ¿sí? Paraclesis es la palabra, muy parecida a paracleto, que se utiliza para consolador, el Espíritu Santo. Y esto puede hacerse a través de una advertencia, amonestación, consejo, pero siempre con la idea de infundir aliento, ¿no? A Pablo, cuando le dijeron si él tenía una palabra de exhortación, ¿qué hizo? Predicó el Evangelio, pero también advirtió a la congregación de algo. Así que eso es exhortar, y en eso tiene que estar ocupado Timoteo. Lo tercero en lo que debía ocuparse es en la enseñanza. Ahora, esta es una palabra que sobresale en las cartas pastorales. Aproximadamente 15 veces aparece aquí. A veces la vas a encontrar como doctrina, a veces como enseñanza, pero es algo fundamental en el ministerio pastoral. Si alguien se pregunta en qué debe estar ocupado un pastor, una respuesta pronta es en la enseñanza. Eso es su ministerio. Su ministerio consiste en enseñar la palabra de Dios a la congregación. Noten el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos. Versículo 11. Esto manda y enseña. Y aquí en el 13. Ocúpate en la enseñanza. Todo se trata de enseñar y enseñar. Yo inicié en una congregación, ustedes saben, algunos de ustedes también, donde 1 hora y 20 se dedicaba a las alabanzas y los agradecimientos. Los últimos 20 a 25 minutos para una enseñanza muy débil y pobre. Ocúpate en la enseñanza, le dice Pablo. Esta es la prioridad en tus ministerios. Sé que esta es la realidad de muchas congregaciones. Sin embargo, Timoteo y todo buen ministro debe ocuparse en la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que el pastor tiene que ser y hacer. Y magistralmente Pablo resume todo esto en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Esto es lo que es Timoteo. Y de la doctrina, lo que enseña, lo que debe hacer. Si puede ser ejemplo de esto, santidad personal e instrucción pública,
Su mensaje y vida impactarán de tal manera en él primeramente y en otros. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Wow! Tremendo. Enseñando y conduciéndose en santidad. Eso era el todo, ¿eh? Según la Biblia, mis queridos hermanos, eso es ser un buen ministro de Jesucristo. Nada más. Los creyentes, esto a modo de aplicación, los creyentes muchas veces tienen un concepto equivocado de lo que es el pastorado, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, le demandan cosas al pastor que la Biblia no lo hace. Y no le exigen cosas que la Biblia sí lo hace. Comprender a qué ha sido llamado este hombre nos ayudará a nosotros también, ¿verdad? A exigirle o a no demandarle también. Por lo tanto, eso de nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina corresponde a todos los creyentes, no solamente al pastor, para que sepamos, ¿no?, cuál es la función de este hombre. Y también un desafío para los ministros, los pastores. ¿En qué inviertes tu tiempo? Sería una pregunta válida para el pastor. ¿En qué inviertes tu tiempo? Pienso que todo pastor es tentado a métodos de igle crecimiento, muy atractivo. Actividades que pueden resultar atractivas, entretenidas para los hermanos, como para que no se vayan de la iglesia. Y puede que esto no esté mal en sí mismo, pero ¿a costa de qué? ¿De descuidar el tiempo en nutrirse con las Escrituras? ¿De perseguir la piedad? ¿De la lectura, la exhortación y la enseñanza? Eso es muy peligroso para el pastor y para la iglesia. Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo. Lo digo no solo a la congregación, sino para los que oyen la grabación luego. Vuelve a la oficina, querido pastor. Nútrete con las palabras de fe y de la buena doctrina. Ejercítate para la piedad. Ocúpate en la lectura, la enseñanza y la exhortación. Haciendo eso, serás buen ministro de Jesucristo. El pastor es tentado a hacer muchas otras cosas también. Y a veces le imponen una carga que la Biblia no le impone. Pero entender estas cosas nos ayudará a nosotros también. Para que sepamos a qué lo ha llamado el Señor a este hombre. ¿Qué tiene que hacer en la congregación? Nada más que